tenemos. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por su palabra. Gracias por esta palabra bendita leída, Señor. Y la palabra y la enseñanza que se va a impartir, en la cual vamos a aprender todos juntos, Señor, acerca de su palabra. Yo le pido, Señor, que sea usted glorificándose, ayudándonos a todos, derramando de su gracia, de su misericordia. A través de su palabra podamos ser bendecidos también, Señor, edificados, fortalecidos, Señor, a través de su palabra. Oh Dios, gracias por su misericordia. Le alabamos, le bendecimos, le damos a usted toda la honra y la gloria, Señor. Ayúdenos, Señor. Queremos hacerlo de acuerdo a su voluntad y su propósito, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Dijimos que el tema es la Biblia y su preservación. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Desde que Dios creó la raza humana, Dios ha venido hablando al hombre, ¿verdad? La palabra de Dios dice que en el huerto del Edén, Dios le hablaba a Adán, hablaba con él, ¿verdad? Se escuchaba su palabra. Luego, posteriormente, hermanos, comenzando con Moisés, según lo que tenemos acá en la Biblia, ¿verdad? El primer libro de la Biblia lo escribió Moisés, y comienza, hermano, a escribirse la palabra de Dios, o tener la palabra de Dios por escrita, ¿verdad? Aunque el libro de Job se considera el más antiguo de todos, pero de acuerdo a como lo tenemos nosotros en la Biblia, nosotros encontramos el libro del Génesis y la palabra de Dios ya escrita ahí. Y hasta el día de hoy, han pasado tantos siglos, hermanos, hasta el día de hoy la palabra del Señor está intacta. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque se cumple lo que está escrito en ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún después de que el juicio a la humanidad se dé, la palabra del Señor seguirá siendo eterna. La Biblia dice, hermanos, que un ángel, en el tiempo de la tribulación, un ángel se para con un libro en su mano, y ese libro es el Evangelio eterno. O sea, este Evangelio, estas buenas nuevas, estas palabras son eternas. Amén. Vuelvo a decir, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y la Biblia tiene su historia, como el cristianismo lo tiene, ¿verdad? Amén, hermanos. Jesucristo habló con los discípulos, le predicó a los discípulos, le enseñó a los discípulos. Los discípulos posteriormente comenzaron a escribir todas las palabras que el Espíritu Santo trajo a memoria de ellos, y ahí tenemos nosotros los evangelios. Amén. Tenemos a Lucas, que aunque no estuvo con el Señor ni tampoco fue judío, pero también era un escritor y recopiló la historia, amén, de lo que se escuchaba acerca de los apóstoles. Amén. Siguió la trayectoria de Pablo, escribió lo que Dios hacía a través de él, inspirado por el Espíritu Santo. Y tenemos el libro de Lucas y el libro de los Hechos escrito por Lucas. Amén. Entonces luego tenemos las cartas paulinas que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Amén. Y este libro, como vuelvo a decir, es la base, es el corazón del cristianismo. Es la vida, la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, hermanos, es el libro o la Biblia fue el primer libro que fue impreso en la historia. Es el primer libro que fue impreso. Esta es una bendición, hermano. Cuando se fabrica, se crean la primera impresora, el primer libro que sacan es la palabra de Dios. Amén. La Biblia, el primer libro impreso en la historia. En la verdad impresa de Gutenberg en el año de 1455 fue cuando se escribe, o en cierta manera se saca, ¿verdad?, el primer libro, así como ya lo tenemos nosotros acá, compuesto con sus libros en ese año. Si usted quiere anotarlo, en 1455. Y a esa Biblia se le llamó la Vulgata Latina. A la primera Biblia que fue impresa, la Vulgata Latina. Yo quiero que vayamos, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, que nos habla acerca de la palabra del Señor. Dijimos 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al versículo 17. Dice la Biblia:
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, hablando de la palabra del Señor, de la enseñanza de la Biblia. Vuelvo a decir, en toda vida de todo buen cristiano, lo que ha estado presente es la palabra de Dios. Amén, hermanos. En todo buen cristiano que nosotros encontramos, lo que ha estado presente es la palabra de Dios. Recordamos nuevamente lo que Jehová le dijo a Josué cuando lo llama. Amén. Ya cuando llaman a Josué, ya era un hombre, un anciano de 80 años, ¿verdad? Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué la insistencia de Dios en que él no se apartara de su palabra? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es el corazón nuestro. Amén. Es el que bombea esa sangre, ese espíritu glorioso en nuestras vidas, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Amén, hermanos. Es la palabra del Señor. Entonces, aquí el consejo de Pablo, ¿verdad?, a Timoteo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿verdad?, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, el versículo 15, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Sagradas Escrituras. ¿Por qué sagradas? Porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué es lo que hace la Escritura en la vida de la persona? ¿Cómo lo convierte en un sabio? Amén, hermanos. Es que sabio es aquel que se aparta del mal y hace el bien. Amén. Necio, como la Biblia le llama, es aquel que, hermanos, en lugar de hacer el bien, hace el mal. ¿Por qué? Porque está actuando en contra de su vida, en contra de su alma, en contra de su salvación. Amén, hermanos. El que practica el mal, hermanos, esta persona está trabajando, está labrando para una condenación eterna. Amén. Dice la Biblia, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. Por la fe que es en Cristo Jesús. El siguiente versículo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el cristiano necesita, lo tiene la palabra. Es útil para enseñar. La enseñanza es necesaria en nuestra vida, porque sin la enseñanza no aprendemos. Si en la Biblia no conociéramos al Señor, no conociéramos a nuestro Dios y no conociéramos la mente de Cristo. Amén. O sea, cuando hablo de esto, la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, hábleme, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Y yo considero que el Señor nos señala la Biblia. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres saber cuál es mi voluntad? Lee la palabra. Lee la palabra. Sé que hay peticiones en algunas decisiones que tenemos que tomar que pedimos de esa manera a Dios. Amén. Y no es malo, hermano, hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando se trata de hacer lo bueno y lo malo, Señor, ¿qué es lo que debo hacer, lo bueno y lo malo? No, la palabra de Dios dice que hagamos lo bueno. Amén. Amén, hermanos. Que hagamos lo bueno. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, dice, toda la Escritura es útil toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, convencer. ¿Amén? La palabra redarguye en nuestra vida. Lo hace el Espíritu Santo y lo hace la palabra. El Espíritu Santo usando su espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Redarguir, ¿qué quiere decir esa palabra? Convencer con hechos de que nosotros somos malos, somos pecadores y que necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. Entonces, para corregir, Él corrige a través de su palabra, nos corrige a nosotros. Por eso es que la Biblia ha sufrido tanto ataque en toda la historia. Hemos hablado de ese tiempo del oscurantismo, del cristianismo, en el cual prohibieron las Sagradas Escrituras. ¿Quién estaba detrás de todo esto? El diablo. ¿Por qué? Porque no quiere que el hombre conozca la Biblia. Porque conociendo la Biblia, leyendo la palabra, conoce a Dios. Vuelvo a repetir, porque esta palabra es viva y cuando la leemos nos alimentamos espiritualmente. Nuestro espíritu se alimenta, nuestra alma se alimenta y todo nuestro ser es lleno de la gracia de Dios a través de su palabra, hermanos. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, hermanos. Esta palabra, la Biblia, ya ve que todos sabemos, hermanos, que la palabra, las Sagradas Escrituras o la Biblia, como nosotros le llamamos, fue escrita en 3 idiomas. Esto hemos visto también en el estudio que hemos tenido. Fue escrito en hebreo, en griego y arameo. Amén. El arameo solamente aparece en Daniel. Casi solo son 3 capítulos que mencionan o que se tiene, hermanos, ¿verdad? El arameo. De ahí en ninguna otra parte, solamente es hebreo y el griego. El Nuevo Testamento todo en sí fue escrito en griego. Amén. Pero la Biblia tuvo que haber sido traducida. Amén, hermanos. ¿Quién fue la primera persona que tradujo la Biblia? La primera persona se le conoció como Jerónimo. Fue el primer traductor de la Biblia y fue traducida al latín. Amén. Y como decíamos el otro día, es curioso esto, que Dios usó a las mismas gentes que en sus enseñanzas querían prohibir la palabra para descubrir la verdad. Porque todas esas personas, por ejemplo, Jerónimo era un monje. Amén. Que en sus enseñanzas que él venía recibiendo sin conocer la Biblia, él creía que estaba en lo correcto, pero cuando comienza a estudiar la Biblia se da cuenta de la verdad. Y se da cuenta de la necesidad de que todo mundo supiera de la palabra de Dios. La traduce al latín. Fue la primera traducción de la Biblia que dijimos que se le conoció como la Vulgata latina. Amén, hermanos. Dijimos que fue traducida en 1455 en la impresa de Lutero. Amén, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro más traducido en más lenguajes y dialectos que ha existido. Han habido libros y estos libros han sido traducidos en diferentes idiomas, pero no como la Biblia. La palabra de Dios es el libro más traducido en más lenguajes y dialectos que cualquier otro volumen existente. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre Dios en su misericordia hará que el hombre escuche su palabra. Amén, hermano. Por ejemplo, en México hay más de 10 dialectos que se hablan todavía. Y hay personas, hermanos, que están traduciendo la Biblia a esos dialectos para que esos pueblos entiendan la palabra de Dios, lean la palabra de Dios. Esta es una bendición de Dios. No podemos llamarlo de otra manera que obra de Dios. Amén, hermanos. El amor de Dios queriendo alcanzar a la humanidad. Y vuelvo a decir, por eso es que el enemigo ataca la palabra. Trata o quiere, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Hacer que la palabra o que la gente crea que la Biblia es un simple libro. Y la Biblia no es un simple libro. Usted ve, hay muchos cristianos que ven la Biblia como un simple libro o como un amuleto. Y esto no es ni un simple libro ni un amuleto, es la palabra de Dios. Que cuando la leemos nos alimentamos espiritualmente. Amén, hermanos. En el año de 1986 la Biblia se había traducido a más de 5,000 lenguajes en el mundo. Amén. Y este libro es el único que tiene más de 13,000 copias originales solamente del Nuevo Testamento. Ningún otro libro tiene tantas copias originales como la Biblia. Estoy hablando de copias originales, intactas, tal como los escribieron estos hombres con su puño. Intactas, más de 13,000 copias en el mundo. Copias originales del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la palabra? El Salmo 119, un texto bien conocido de todos. Salmo 119, verso 9. Aleluya, gloria al Señor. Vamos ahí, por favor. El Salmo 119 dijimos, ¿verdad? Aleluya. Y por esto, hermanos, entendemos nosotros que por esto hay tanto ataque a la Biblia. Por eso es que el diablo no quiere que el hombre lea la palabra, porque la palabra produce cambio. Es la luz, es la esperanza a un mundo que está muriendo en pecado.
Amén. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sencillo. ¿De dónde, cómo llegamos nosotros a una madurez? ¿Por dónde pasamos? Por la juventud. Y por eso la Biblia nos enseña que desde pequeños conozcamos la Biblia para que seamos hombres y mujeres de Dios. Y aquí dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Por eso es que ha recibido ataques, porque el cambio para el mundo no lo tienen los gobiernos, lo tiene la Biblia. Es la palabra de Dios la única solución. Lo que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Le damos gloria al Señor por ello, porque Dios es grande en misericordia. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Si en el mismo capítulo pasamos al versículo 105, por favor. Gloria al Señor. Versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de un mundo que vive en tinieblas de maldad, la palabra de Dios es lumbrera. Amén, hermanos. Y en medio de un mundo donde estamos nosotros, su pueblo, amén, Dios nos ha dejado su palabra para que iluminar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Esto lo hemos visto muchas veces. La lámpara pudiéramos alumbrar por donde vamos, pero la lumbrera nos alumbra todo. Aleluya. Amén. Una cosa es la lámpara, otra cosa es la lumbrera. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es luz a nuestra vida, luz a nuestro alrededor. Así es la Biblia. Vuelvo a decir, por esto el diablo no quiere ni que los cristianos lean la Biblia. Por eso lleva tanta distracción, para que no nos ocupemos de la palabra, porque en la palabra encontramos luz. Encontramos luz. Si nos descuidamos de la palabra, caemos en tinieblas. Y si caemos en tinieblas, no sabemos por dónde vamos. Fracasamos, caemos. Amén. La palabra de Dios es el todo para nuestras vidas. Amén. El versículo 103. Vamos a ver el versículo 103. Ahí mismo. Gloria a Jesús. Usted lo tiene ahí cerca. Dice, cuán dulces son a mi paladar, así se verá, tus palabras, más que la miel a mi boca. El hombre busca esa dulzura en muchas cosas de esta vida y no la encuentra, porque lo único que puede saciar y puede darle el sabor a la vida del ser humano es Dios y a través de su palabra. Amén. ¿Cuánta gente no ha buscado la felicidad en muchas cosas y no la ha encontrado? Muchas personas piensan que la felicidad está en el dinero. Hemos visto a través de los medios de comunicación millonarios quitarse la vida porque no son felices. Hombres con mucho dinero, hermanos, hundirse en las drogas porque no encuentran la felicidad en todo lo que tienen. Porque la felicidad está en Dios a través de su palabra a nuestra vida. Por eso el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es la palabra del Señor. Y todo cristiano que ama a Dios y ama su palabra, cuando escudriña la Biblia, siente esto en su vida. Gozo, felicidad, que solamente la palabra de Dios puede producir a nuestro ser. Amén. Decíamos que la Biblia es el libro más atacado. No hay otra que pudieran atacar otros libros, pero la Biblia es el libro más atacado. El ateísmo, ¿amén?, que niegan la existencia de Dios y que esto dice en un simple libro que los seres humanos lo escribieron. Si es cierto, lo escribieron seres humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y tantas sectas y tantas religiones atacando la palabra de Dios. Tanta gente que muchas veces ni siquiera han leído este libro y lo atacan sin saber a qué están atacando. Amén, hermanos. La Biblia es el libro más atacado, más criticado, más perseguido y el más controvertido. Amén. Porque tantas discusiones que hace la gente cuando entran a leer este libro, que no es para eso. Es para darnos vida. Amén. Y vida en abundancia al Señor a través de su palabra. ¿Verdad que sí, hermanos? Hebreos capítulo 4, verso 12 al versículo 13. Gloria a Dios. Hebreos 4, 12.
Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Vuelvo a decir, hermanos, hay momentos de dificultades en nuestras vidas que estamos pasando. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos alienta. Amén. Dios nos da fuerza. Amén. Dios nos da deseo de buscarle más. Amén. Aunque los problemas sean grandes, nos dan deseo de buscar más a Dios. Sí, amén. Porque la Biblia nos enseña el camino hacia Él, a la solución, que es Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Así dice la Biblia. Decíamos que este libro, la Biblia, es el libro más atacado, más criticado, más perseguido y el más controvertido. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta la palabra. Lo dice ahí. Porque es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque ataca el pecado. Aleluya. Porque ataca lo que a la gente le gusta. Porque le dice a la gente que no haga lo que la gente quiere hacer. Por eso es atacado. No es por otra cosa, es porque Dios mismo está ordenando a sus criaturas que el camino que llevan, sin Él, irán a condenación. Pero la gente quiere vivir en esa vida. Amén, hermano. Quiere vivir en esa vida y por eso atacan la Biblia. Hay muchos famosos que han dicho que no debemos, ningún gobierno debe dejarse guiar por la palabra. Amén. Y por eso han fracasado todos los gobiernos. Sí, amén. Amén, hermano. ¿Por qué cree que los homosexuales atacan tanto a la Biblia? Porque la Biblia los ataca a ellos. Amén. Su pecado, aleluya. El pecado de ellos. Amén. Amén. Porque Dios, a través de su palabra, el propósito es de que la persona se salve cualquier pecado que sea que haga la persona. Amén, hermano. Amén. Cualquiera que sea la situación que la persona se encuentre, el propósito de Dios es que sea salvo, se vuelva de su mal camino. Y por eso es atacado por muchos grupos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confrontativa, confronta al pecado del ser humano. Nos confrontó a nosotros con nuestro pecado. Amén. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque reconocimos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Necesitamos el perdón de los pecados. A través de la palabra vino la fe a nuestras vidas. Por oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. ¿Sabe qué es lo que hace la palabra? Descubre lo que hay oculto. Amén. Muchas personas que han escuchado el mensaje de Dios, hermanos, se han quedado pasmados. Dicen, ¿quién le dijo a él que yo estoy viviendo eso? Amén. ¿Alguien le contó? No, nadie contó. Es Dios a través de su palabra escudriñando lo más profundo. Amén, hermano. Amén. Muchas veces los mensajes que hemos escuchado han hablado en nuestra vida y es como que si, hermanos, el predicador haya conocido nuestros pensamientos. Y no es el predicador, es la palabra que está escudriñando lo más profundo del hombre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y es la misericordia de Dios que hace todo esto. Dice la palabra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Todo el ser humano. Amén. Todo el ser humano. Todo lo que es el humano. No hay nada que quede oculto. Amén, hermanos. Y dice la palabra, y discierne los pensamientos, los descubre, los entiende. Amén. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los entiende, la palabra de Dios la descubre. A través del mensaje, a través de la palabra, Dios dice, tú estás pensando hacer esto, no lo hagas. Amén. Así es la palabra de Dios. Es la misericordia de Dios. Y vuelvo a decir, por eso es que no quieren este libro. Por eso es que no quieren la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirlo, por eso es que el enemigo no quiere que como cristianos leamos la Biblia. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque vuelvo a repetir, cuando nos divorciamos de la palabra, no hay nada que nos confronte. Amén. 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 Entonces el enemigo llega y dice, no hay problema, puedes hacerlo. Te sientes bien, te sientes tranquilo. Sí, pues sin leer la Biblia. Aleluya. Amén, hermano. Hazlo. Y la gente dice, bueno, sí lo puedo hacer. No, pero al leer la Biblia dice, no lo hagas.
Y la persona se siente confrontada por Dios. Amén, hermanos. Toda persona que ha caído, todo evangelista, predicador, cualquier ministerio que haya tenido, fracasó porque se separó de la Biblia. Amén. Separándose de la Biblia, lo que continúa es la separación de la oración, la consagración a Dios. Aleluya. Se pierde todo eso. Amén. Porque si no comemos, morimos de hambre espiritual. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra acá, el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted ve? Sí, amén. Lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo a decir, ahora entendemos nosotros por qué este libro es el libro más atacado, más criticado, más perseguido y el más controvertido. Sí, amén. Amén, hermano. Aleluya. Porque la gente es confrontada con la palabra de Dios. Amén. Han habido muchas personas, hermanos, que han atacado fuertemente, personas importantes en la sociedad, personas que tienen voz y voto en la sociedad, personas que tienen grupos de personas que lo siguen y creen en sus palabras. Amén, hermano. Hay un hombre que existió que fue conocido como François Voltaire. Este hombre fue un ateo francés. Él murió en el año de 1778. Él dijo, este ateo dijo que después de su muerte, la Biblia pasaría a la historia. Estas fueron las palabras de este hombre. La Biblia pasaría a la historia y nunca nadie la volvería a publicar. Eso es lo que dijo. Un ateo muy importante en la sociedad, que tenía voz, era escuchado por muchas personas. Amén, hermano. Amén. Vuelvo a decir, murió en el año de 1778. Y dijo esas palabras, que después de su muerte la Biblia pasaría a la historia y nunca más nadie la volvería a publicar. Posteriormente, la imprenta más grande de Biblias se encuentra donde él vivió. Sí, amén. En la casa donde él vivió. Ahí está ahora la imprenta más grande de Biblias en el mundo. Amén. El que dijo que nunca más se iba a publicar una Biblia y nunca nadie más volvería a leerla, y que iba a pasar a la historia, en donde dijo esas palabras, ahí está la imprenta más grande. Dios demostrando al hombre que su palabra es eterna, que puede pasar el cielo y la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Que puede pasar el cielo y la tierra. Eso lo leemos en Mateo. Si regresamos ahí, por favor. Mateo 24, versículo 35. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este hombre llamado François pasó a la historia. La palabra de Dios sigue siendo eterna. ¿Por qué? Porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Amén, hermano. Hay un hombre también ateo muy conocido en la historia. Este hombre es el nombre de Friedrich Nietzsche, un ateo también. Este hombre escribió el libro Dios está muerto. Este hombre dijo que Jesús fue el fraude más grande de la historia. Ataques fuertes, hermano. Amén. Incluso a la palabra de Dios, porque si se dice que Dios está muerto, entonces este libro no tiene validez. Amén, hermanos. Es lo que dice la gente necia, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Este hombre, Friedrich Nietzsche, a los 42 años se volvió homosexual, después de decir esas palabras. Y después, posteriormente, se volvió loco y lo tuvieron que internar en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, donde murió a los 52 años de edad, loco. Amén. Amén. El hombre que dijo que Cristo, Jesús, había sido el fraude más grande, o sea, que nunca existió. El hombre que dijo que Dios no existe, que Dios está muerto. Amén. Después de que él muere, en la puerta de su casa escriben: Friedrich Nietzsche murió y Dios sigue vivo.
Amén, hermano. Porque Dios es grande, Él es poderoso, Él es eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Si nosotros regresamos, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 119 nuevamente, vamos a ir hasta el versículo 94. Gloria al Señor. Regresamos al libro de los Salmos. Gloria a Jesús. Salmos 119, verso 97. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el versículo 104. Dice la Biblia: oh, cuánto amo yo tu ley. Con un signo de exclamación, ¿verdad? Este hombre alza la voz y dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Imagínese usted. Todo el día. La pregunta es: ¿meditamos nosotros todo el día en la Biblia? ¿O hay tiempo para meditar en Facebook? ¿O hay tiempo para meditar en YouTube? ¿O hay tiempo para meditar en otras cosas? Es posible. Pero la palabra de Dios dice que todo el día debe de ser la palabra nuestra meditación. Por eso es que le dicen a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia: dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque es lo que hace la Biblia. Al que la estudia, la Biblia lo hace sabio. Amén, hermanos. Con tus mandamientos, así dice, ¿verdad? Porque siempre están conmigo. Palabra de Dios. Vuelvo a decir, por eso es que el enemigo no quiere que nosotros estudiemos la Biblia, porque nos hace sabios. Amén, hermano. Y dice la palabra: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El siguiente versículo: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Dice el siguiente versículo: de todo mal camino contuve mis pies. ¿Cómo es que el hombre puede detenerse del camino malo? La única manera es teniendo la palabra de Dios en su corazón. Amén. Es la única manera. ¿Por qué la persona cae? ¿Por qué la persona tropieza? ¿Por qué la persona vive sumergido en el pecado? Porque la palabra del Señor no está en su vida. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de la persona, esa persona se guarda para Dios. Vive en el temor de Dios porque la palabra de Dios está en él. Amén. Amén, hermanos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Temor a Dios. Amén. Reverencia y respeto a Dios. Amén. De eso está hablando aquí. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Cuál era el propósito? No contaminarse, para guardar la palabra de Dios. Para ser agradable a los ojos de Dios. Dice la Biblia: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Ven? Porque tú me enseñaste. ¿Qué es lo que había aprendido? No apartarse de Dios. ¿Por qué no se apartó de Dios? Porque Dios le había enseñado. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra. Dice el siguiente versículo: cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. El siguiente versículo: de tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vuelvo a decir, como Dios hace sabio a la persona. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué se aparta? Porque es sabio. Se aparta porque es sabio. Ve el mal, lo entiende. ¿Y por qué entiende el mal? Porque hermanos, está lleno de la palabra de Dios. De esa manera lo ha podido entender. Amén. Y se aparta de él. Y esto dice la palabra: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué ahora, viniendo a Cristo, ya no queremos vivir la vida que antes vivíamos? ¿Por qué?
porque hemos adquirido inteligencia a través de su palabra, de la enseñanza que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Amén. Vamos a pasar al versículo 127 del mismo capítulo. Gloria a Jesús. 127. Vamos a ver hasta el 131. Dice la Biblia: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro, o sea, el mejor oro. Amén. Amén, hermano. Más que cualquier otra cosa de esta vida, he amado tus mandamientos. Amén. Amén. Y eso debe de ser el sentir en cada uno de nosotros. Amar sus mandamientos, amar su palabra, más que cualquier otra cosa, hermano. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. El que me ama, guarda mis mandamientos. Podemos decirle, Señor, yo te amo, pero si no guardamos sus mandamientos, dice, mentiroso. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cómo es que nosotros, sin palabras, podemos decir o podemos expresar, ¿verdad? Con nuestra actitud que amamos a Dios, guardando su palabra. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Guardando su palabra en nuestros corazones. En otras palabras, obedeciéndola. Amén. Amén. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Ahora, el siguiente versículo dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Amén. El siguiente versículo dice: maravillosos son tus mandamientos, por tus testimonios, perdón, por tanto los ha guardado mi alma. Amén, hermano. Una vez más, leemos ese versículo. Dice la Biblia: maravillosos son tus testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? ¿Cómo se le conoce al Antiguo Testamento? Testimonio de Dios. Son maravillosos, ¿sí o no, hermano? Amén. Los testimonios de nuestro Dios. Por tanto, los ha guardado mi alma. ¿Qué es lo que ha hecho el alma nuestra? Guardar la palabra de Dios. Amén. Amén. El siguiente versículo dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aprendiendo de la exposición de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Alumbrar nuestra vida. Amén. Alumbrar nuestra vida. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Por qué? Porque para muchas personas la palabra de Dios es tan complicada de entenderla, cuando Dios dejó su palabra para que todos la entendiéramos. Amén. Amén. Para que todos entendiéramos el mensaje. Amén. ¿Cuál es? Apartarse de lo malo. Eso cualquiera lo entiende. Amén. Amén. No hacer lo malo delante de Dios. Amén, hermanos. Ahora, dice el versículo siguiente: mi boca abrí y suspiré, así es, ¿verdad? Porque deseaba tus mandamientos. Anhelaba, amén, los mandamientos de Dios en su vida. Ahora, hablamos, hermanos, de la unidad de la Biblia. ¿Tenemos cuántos libros acá? 66 libros. De esto está compuesta la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, de 66 libros. Y la unidad entre esos 66 libros es sobrenatural. Hay una unidad que humanamente nunca se hubiera logrado. Jamás se hubiera logrado. Hay una armonía y consistencia en la Biblia sorprendente. Que si yo leo el libro del Génesis y leo el libro de Apocalipsis, hay armonía entre los dos. Con miles de años de distancia en ser escritos, de diferencia. Pero hay una armonía. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo Dios que la inspiró. El mismo Dios. Amén, hermanos. Y decíamos esto, fue escrita en 3 idiomas diferentes. Y en esos 3 idiomas diferentes tienen la misma consistencia entre ellos. Amén. La misma armonía, la palabra, la misma unidad entre los libros. Esto es asombroso. Jamás encontraremos en este mundo otro libro igual. Jamás.
no existen ni siquiera 3 libros de diferentes escritores en diferentes épocas que armonicen como armonizan la Biblia. Aleluya. Los libros de la palabra. No existe, no hay. Amén. Amén. 1500 años se llevó en escribir la palabra de Dios. Amén. Fue escrita por reyes, fue escrita por pastores, escrita por pescadores, amén, recogedores de higos, amén, hermanos, Amén. en una condición social muy diferente entre todos ellos, muy pero muy diferente, pero todo armoniza, amén, todo va junto, todo concuerda, amén, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Sí, amén. Ellos, los escritores, no tuvieron un teléfono para llamarse, oye, ¿qué vas a escribir? Para más o menos ahí ubicarme yo también. No, hermano. Amén. No se comunicaron muchos de ellos. Amén. Algunos fueron contemporáneos, algunos profetas, algunos con cientos de años de diferencia. Pero al leer la Biblia encontramos en todos, pero en todos sus libros, un solo mensaje. Amén. Amén. Presentar la vida y la persona del Hijo de Dios. Desde el principio, desde el primer versículo de la palabra del Señor, el Génesis. El primer versículo que nosotros encontramos en el original hebreo tiene 7 sílabas nada más. Las 7 sílabas representan también los 7 brazos del candelabro que alumbraba la entrada al templo, porque la palabra es luz. Amén. Y cuando se descubrió la decodificación de los códigos que encontraron en la Biblia, en medio de cada sílaba encontraron un código y en ese código escrito el nombre de Jesús. ¿Cómo los escritores sabían que estaban haciendo eso? Nunca lo supieron. Aleluya. Pero el que lo estaba inspirando sí sabía. Amén, hermanos. Amén. Y ahora que han descubierto los códigos de la Biblia, se encuentra que desde el inicio, desde el principio hasta el final, el propósito de estos 66 libros es presentar la vida del Hijo de Dios, Aleluya. el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Porque Él es poderoso, Él es Dios. Amén. Lo tuvo que hacer Dios, hermano. Amén. 1500 años de diferencia en escrito. Por ejemplo, si comenzamos desde el Génesis, o si pudiéramos comenzar, ¿verdad?, desde el libro de Job hasta terminar en el Apocalipsis, hay 1500 años. ¿Cómo sabían esto? ¿Cómo llevar el mismo mensaje? Vuelvo a repetir, tuvo que ser el Espíritu Santo que lo hizo. Sí, amén. Por eso es que nosotros creemos rotundamente, hermanos, de que la palabra es inspirada por Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ir ahí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al versículo 21. Aleluya. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura. Amén. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imaginemos esto, lo que Pedro nos quiere dar a entender. Estamos nosotros en un lugar oscuro que queremos salir de ahí, pero no encontramos el camino porque está oscuro. Pero de repente se enciende una antorcha. Buscamos esa luz, Amén. porque es la única manera de salir de la oscuridad. Entonces, dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice la palabra, hasta que el día esclarezca, hablando de nuestro caminar en esta vida como cristianos. Amén. En todo ese proceso, ¿qué es lo que nos va alumbrando? La palabra de Dios. Si el pueblo de Israel cuando fue sacado del país de Egipto, de tierra de Egipto, la palabra de Dios dice que por el día iba una columna de nube cubriendo y por la noche una columna de fuego iba guiándolos. Amén. Amén, hermanos.
ahora para el cristiano, quizás nosotros decimos, qué bonito ese tiempo, ver la columna de nube, ver la columna de fuego. Sí, pero esto es maravilloso también, que ahora en estos tiempos tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va guiando, hermanos. Amén, gloria a Jesús. Es la palabra del Señor la que nos guía, como esa columna de nube y como esa columna de fuego, está alumbrando nuestra vida, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, o llegue ese momento que tanto esperamos, como lo es el rapto de la iglesia. Dice la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, o sea, que nadie puede decir, no, la interpretación que yo le doy a la Biblia es la única correcta. No, está equivocado. Aleluya. Amén. Porque el que inspira y da la interpretación es el Espíritu Santo, y lo hace con quien Él quiere. Sí, amén. No es de interpretación privada. Y esto tomó la Iglesia Católica en ese tiempo que cerró las Escrituras, que solamente, ¿verdad? El Papa podía decir, o un sacerdote discernir la Biblia, y nadie más podía entender la Biblia, solamente ellos, equivocados. Amén. Porque la Biblia es clara, que la Escritura, ¿verdad? Dice aquí la palabra, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que estos hombres al escribir, no escribieron porque, bueno, yo no tengo nada que hacer, voy a comenzar a escribir lo que yo quiera. No, no fue por voluntad humana, fue inspirada por Dios. Amén. El Señor los guió, les dijo qué hacer. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué hacer? La palabra de Dios fue escrita en su parte en el desierto. Otras partes fueron escritas en una montaña. Amén. Otra parte de esta Biblia fue escrita en una cárcel. Amén. Otra parte de esta Biblia fue escrita en el camino. Amén. Pero el Espíritu Santo iba inspirando. Amén. En todas esas ocasiones, hermanos, que se escribieron estos libros que nosotros tenemos, fue el Espíritu Santo inspirando. Amén. Sí, amén. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué hablaron? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los 66 libros que tenemos, hermanos, la Biblia fue escrita en 3 continentes. Aleluya. Separados totalmente estas personas que escribieron la Biblia. Y vuelvo a decir, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, por donde tomemos la Escritura, nos habla solamente de un personaje principal, el Hijo de Dios. Amén. El mensaje está enfocado en el Hijo de Dios. ¿Por qué los otros libros se les conoce como libros no inspirados, apócrifos, no inspirados, no entraron en el canon del registro que hicieron, hermanos, ¿verdad? Estos hombres de Dios en la antigüedad, en el primer siglo? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron esos libros? Porque el enfoque de esos libros es el mismo hombre y no Dios. Amén. 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 Es el mismo hombre. Siempre está enfocado la historia en un hombre. Amén. Y la Biblia, la palabra de Dios, lo que es inspirado por Dios, siempre busca presentar a Dios para que Dios sea glorificado. Amén. Porque Él es el todo, Él es el grande en nuestras vidas. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan, y aquí terminamos. El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y verso 31. Decíamos que la Biblia fue escrita en 3 continentes: Asia, África, Europa. En Asia, en África y Europa. Amén, Amén. hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y entre ellos nosotros podemos encontrar a Daniel, a Moisés y a Pablo. Moisés, caminando por el desierto, llegaron un momento en terrenos cerca del Sinaí que tuvieron que entrar a terrenos del África. Pablo escribió incluso, ¿verdad?, desde Europa, cuando fue y evangelizó esos lugares. Tenemos a un Daniel también escribiendo la palabra, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia aquí
hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Así dice, ¿verdad? Sí, amén. Las cuales no están escritas en este libro. Amén. Está hablando Juan, el teólogo, acerca del libro que él estaba escribiendo, que había escrito. Amén. Y dice, dice la Biblia allí, pero estas se han escrito, las que tenemos acá, pero estas se han escrito, ¿para qué, hermano? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el enfoque de las Sagradas Escrituras? Presentar al Hijo de Dios. Amén. El medio de salvación, cuando vemos el arca flotando sobre las aguas, miramos a Cristo ahí, dando la oportunidad de redención. Cuando miramos aquel carnero que se enreda sus ramas, hermanos, en el momento de sacrificar a Abraham a su hijo, miramos a Cristo ahí como la propiciación en lugar de él. Amén. Todas las Sagradas Escrituras, desde el principio hasta su final, presentan a Cristo como el medio. Pero ninguno lleva el mensaje que lleva la Biblia. Sí, amén. El mensaje central, que es Cristo Jesús. Presentar la vida, vuelvo a decir, y la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Y alabamos al Señor y le damos gracias a Dios porque tenemos su palabra, hermano. Que a pesar de tantos ataques, Dios siempre levantó hombres y mujeres, amén, con esa fe y esa seguridad de mantener su palabra. Amén. Mantener su palabra, y hasta el día de hoy está en las Sagradas Escrituras y tenemos la palabra de Dios y somos responsables nosotros a escudriñar la Biblia para aprender cada día más de Dios. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, la tenemos para estudiarnos, para llenarnos, para empaparnos, hermanos, de nuestro Dios, de su palabra en nuestros corazones, para ser fortalecidos, para ser bendecidos. Amén. Para ser prosperados, dice la Biblia. Es la única manera. Lejos de Dios no podemos tener bendición. Lejos de su palabra no podemos tener bendición. Y esas son las condiciones que nosotros encontramos en Deuteronomio, las condiciones de las bendiciones y las maldiciones. Dios dice primero, si guardamos su palabra, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero si no obedecemos la palabra, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Todo está basado en su palabra. Amén, hermanos, porque es la vida nuestra, la vida del cristianismo. Se ponen sobre sus pies y le vamos a dar gracias.